Eureka Academy. En breve comenzamos. Comenzamos. Eureka Academy. En breve comenzamos. Hola, muy buenas noches. Estamos nuevamente ya aperturando la siguiente conferencia y bueno, pues de igual manera me da mucho gusto tener a nuestra conferencista en esta temática que es sobre neuroanatomía, patologías asociadas al sistema nervioso. Y bueno, es un gusto que nos acompañe en este momento nuestra ponente, la doctora Elena Fernández Mendoza. Y bueno, voy a leer un poquito de su síntesis curricular para que demos pie al comienzo de la propia conferencia. La doctora es doctora en medicina por la Universidad de Ciencias Médicas Carlos Finlay de Camagüey, Cuba, graduada con mención honorífica y premio al mérito científico. Tiene experiencia profesional en neurocirugía, en la atención a pacientes en situación de politrauma. Cuenta con un diplomado en medicina interna de urgencias médicas y certificada en soporte vital básico, RCP y DEA, por la American Heart Association, y participa en proyectos de investigación por parte de CONCITEP y se desempeña como docente en diferentes universidades, en posgrados a nivel nacional e internacional. Bueno, pues demos comienzo a esta conferencia y bueno, cualquier persona que tenga alguna pregunta puede alzar la mano, puede hacer la pregunta a micrófono abierto o escribirlo en el texto o al final de la conferencia misma. Y también para quienes nos siguen en Facebook pueden hacer las preguntas para que podamos nosotros pasarla a la ponente, a la doctora, y ella pueda responder. Muchas gracias y bienvenido. Bueno, buenas noches. Soy la doctora Elena Fernández y entonces el tema que vamos a tratar hoy es una pequeña introducción de lo que es la anatomía. Entonces, si me permiten un momento. Sí. Entonces, vamos a hablar primeramente de qué es la anatomía, los conceptos, las ciencias en las que están incluidas y a la que ella pertenece. Luego entonces vamos a hablar de un poco de la historia de la neuroanatomía, porque esta es una ciencia que realmente es muy antigua. De ahí entonces comenzaremos hablando de la filogenia y la ontogenia, que también daremos sus conceptos, y de ahí entonces las malformaciones asociadas a estas patologías, y luego entonces hablaremos de cómo está conformado y cómo es la estructura del sistema nervioso, tanto el sistema nervioso central como el sistema nervioso periférico. En un momento más entonces compartimos las diapositivas. ¿Qué es la neuroanatomía? Vamos a partir primero del concepto. La neuroanatomía es una parte de la anatomía humana que estudia, como habíamos dicho, las estructuras del sistema nervioso central y periférico, así como elementos morfológicos relacionados con este sistema para su protección y función. Hay que tener en cuenta que es posible conocer más de la neuroanatomía gracias a los estudios de imagen,
que hablaremos en el curso más adelante cuáles son estos estudios, desde la radiografía simple, la tomografía computarizada, la resonancia magnética y las tomografías por emisión de positrones, cuya interpretación a la luz de un conocimiento profundo de la forma normal y de las alteraciones que condiciona la patología, se identifica la magnitud del daño neurológico. Y esto se correlaciona con síntomas y signos presentes en el paciente. Para ello, entonces, también tenemos que conocer a qué se le llama neuroanatomía comparada, y no es más que la ciencia que analiza y compara los sistemas nerviosos de diferentes especies, desde los más simples, desde los organismos más simples hasta los más organismos más compuestos, por decirlo de alguna manera, como los mamíferos y, por supuesto, el hombre. También hay que tener en cuenta que el estudio de la neuroanatomía se ha convertido en una disciplina por sí misma, pero también hay que tener presente que la neuroanatomía está dentro de las llamadas neurociencias, que más adelante vamos a ver cuáles son las disciplinas que pertenecen a las neurociencias. Entonces, como les decía, la neuroanatomía no es nueva, es algo que existe desde, incluso tenemos aquí, como les presento en la diapositiva, que el primer registro escrito conocido de un estudio de la anatomía del cerebro humano es egipcio y es el llamado papiro de Edwin Smith. Tiene este nombre por la persona que lo descubrió. Entonces, esto es un documento médico, casi el primer documento médico, que data de la dinastía del siglo del XVIII de los egipcios. Entonces, se cree que fue el primer escrito que trata de la ciencia, de la neurociencia y de la neuroanatomía. Está redactado en una escritura especial que era la escritura eriática, que era un tipo de jeroglífico. Y contiene, una vez que lograron traducir todo esto, contiene tratamientos sobre todo de heridas de guerra y descripciones anatómicas, no solo del sistema nervioso central, sino de todos los órganos. También el siguiente desarrollo importante en la neuroanatomía fue dado unos 1000 años después, más tarde, en Grecia, por el griego Almeón, que determinó que el cerebro y no el corazón, como se creía, es el que gobierna el cuerpo y recibe información de los sentidos. Ya desde esta época se dan cuenta que no es el corazón quien manda, que hay un órgano superior que incluso manda al corazón, por decirlo de alguna manera, y a su vez recibe información del medio externo a través de los sentidos. Y por supuesto no podemos dejar de pasar al famoso neurólogo y médico español Santiago Ramón y Cajal, que es uno de los fundadores o el padre de la neuroanatomía moderna, porque fue el descubridor de la neurona. Este señor fue premiado con el Nobel de Medicina y Fisiología de 1906 en reconocimiento de su trabajo sobre la estructura del sistema nervioso central. Este señor planteaba la doctrina de la neurona, que no estaba más que basada en que para él el tejido cerebral estaba compuesto por células individuales. Son estas las neuronas. Además de ser humanista, fue un científico que estaba considerado como la cabeza de la llamada generación de los sabios y es frecuentemente citado como el padre de la neurociencia o de la neuroanatomía. Como le había dicho antes, ¿cuáles son las disciplinas que integran las neurociencias? Bueno, la neuroanatomía, la neurofisiología, la neurología, la neuropatología, neurofarmacología, las ciencias compartimentales y la biología molecular. Estas son las disciplinas que integran las neurociencias, pero estaremos tratando de, como tal, la neuroanatomía. Para el desarrollo de estas, entonces, es fundamental tener conocimiento de la conformación estructural macroscópica, que es la neuroanatomía. ¿A qué me refiero con macroscópica? Cuando macroscópica viene de grande, entonces vamos a estar viendo las estructuras anatómicas del sistema nervioso central y luego entonces veremos asociado a esto la microscópica, que es la neurofisiología del sistema nervioso central, o sea, cómo funciona el sistema nervioso central. También hay que dejar claro que la neuroanatomía es la anatomía que se ocupa del estudio de las diferentes partes del sistema nervioso y los órganos de los sentidos, sobre todo en los aspectos clínicos, descriptivos y topográficos, además de una gran conversión de textos armónicos. La neuroanatomía también abarca uno de los más importantes y complejos temas que estudia la anatomía y es elemental para el correcto estudio de la medicina, tanto la medicina humana como la veterinaria.
Para ello, entonces, para entender la neuroanatomía debemos empezar por la filogenia. ¿Qué es la filogenia? Bueno, es una parte de la biología que se ocupa de las relaciones de parentesco entre los distintos grupos de seres vivos. Además, existe otro concepto biológico que dice que es el origen y desarrollo evolutivo de las especies y en general de las estirpes de los seres vivos. O sea, ¿qué es la filogenia? Es una ciencia que va comparando el desarrollo, sobre todo del sistema nervioso central, desde seres bien primitivos hasta los más adelantados, por decirlo de alguna manera, que es el hombre, con su grado superior de desarrollo de su sistema nervioso central. La filogenia de los seres vivos. Bueno, como había dicho, es el estudio del origen y la evolución de los seres vivos desde sus formas más simples hasta las más complejas. ¿Qué es evolución entonces? Simplemente es cambiar a través del tiempo. También la filogenia hay que tener en cuenta que es la parte de la biología que se ocupa del estudio de las relaciones evolutivas y parentesco entre diferentes especies, como la había dicho, desde las formas más simples hasta las más complejas. O sea, ¿qué es la filogenia? Es la ciencia que va a ir relacionando la evolución del sistema nervioso central y las diferencias y las semejanzas que existen entre las diferentes especies hasta llegar al cerebro humano, que es el más desarrollado. Para ello, para conocer entonces de la filogenia, a medida que el curso vaya iniciando, vamos a ir hablando de estas diferencias y semejanzas con diferentes organismos. Pero es importante saber que vamos a ir relacionando el sistema nervioso central desde el sistema nervioso reticular y anular, que es el que vemos en los invertebrados. Hablaremos también entonces del sistema ganglionar, que es el presente en las lombrices, y los vamos a ir comparando con el desarrollo del cerebro humano. Hablaremos también del sistema nervioso tubular en los cordados, sobre todo los platelmintos y los nemátodos. Y llegando a la telencefalización, que es el grado superior al que llegó el cerebro humano. ¿Qué es la telencefalización? Bueno, aquí el encéfalo se hace más complejo, adquiere un mayor número de neuronas y funciones, que en el ser humano la telencefalización alcanza su grado máximo de desarrollo. Como había dicho, el cerebro humano es el más desarrollado. Ya aquí los hemisferios cerebrales van a tener entre 10 y 20 billones de neuronas, dando una potencialidad de adaptación, de transformación, de la naturaleza, de crear lenguaje, ciencia y cultura. Y también hay que dejar claro que el sistema nervioso humano es la estructura más organizada de todo el organismo. Está muy altamente especializada y es la más organizada. Si ven aquí en esta imagen, vemos una pequeña evolución de cómo ha ido desde el cerebro de, por ejemplo, el tiburón, que es un pez, hasta el hombre. Vean cómo esos cerebros van desarrollando hasta llegar a los mamíferos. Ya el cerebro de un mamífero es un cerebro mayor, es superior. Sin embargo, ven aquí el del chimpancé, es el que le sigue antes al cerebro humano, y ya vemos cómo este es un cerebro bien desarrollado, tiene forma muy parecida a la humana, incluso tiene un cerebelo, tiene las circunvoluciones, que más adelante vamos a ver la anatomía. En el curso podemos abordar la anatomía del sistema nervioso central. Y por último, el cerebro del hombre con una mayor cantidad de masa, un mayor peso, una mayor especialización. Vemos un cerebelo mayor y vemos toda la estructura del telencéfalo, que es como se le llama al cerebro. Eso lo podemos ir viendo más adelante, pero de manera general, para que se hagan una idea de cómo va evolucionando y cómo se va comparando con las diferentes especies. Entonces, una vez que abordemos toda la parte de la filogenia, que es la comparación y es el desarrollo desde los organismos más simples hasta los organismos más especializados, entonces pasaremos a lo que es la ontogenia. ¿Qué es la ontogenia? Bueno, es la rama de la biología, proviene del griego ontos, que significa ser, y génesis, que significa origen. ¿Qué es? Bueno, es el estudio del desarrollo de los seres vivos desde la concepción, es decir, desde la fecundación hasta el final de la vida. Otro concepto es que la ontogenia es también llamada morfogénesis o ontogénesis, que describe el desarrollo de un organismo desde la fecundación, como había dicho, desde un cigoto durante la reproducción sexual hasta la senescencia, pasando siempre por la forma adulta. También hay que tener en cuenta que la ontogenia o embriología, como también se le conoce, pone especial énfasis en las dos primeras semanas luego de la fecundación. ¿Por qué? Porque vamos a ir viendo en el curso que estas 2 semanas son las semanas donde
a ver, existe todo un cambio durante toda la gestación, pero estas 2 semanas, y diría hasta la 3ª semana, son las semanas donde son cambios muy bruscos, donde pasa de ser prácticamente una célula a tener un sistema nervioso central primitivo, pero un sistema nervioso central e incluso un corazón que bombea sangre. Entonces, también la ontogenia y la embriología no solo se encarga del desarrollo normal, también nos precisa temas sobre las alteraciones congénitas que se pueden producir durante este periodo. Esta imagen, entonces, igual como la anterior, para que tengan una idea de cómo desde el día 1, donde ocurre la fecundación, desde el día 1 hasta la semana 23, cómo se va viendo un feto pasando desde 2 simples células con toda su multiplicación celular y su división hasta formar un organismo. Ahí llega hasta las 23 semanas. Entonces, el desarrollo animal ontogenia cumple 2 funciones principales. ¿Cuáles van a ser? Generar diversidad celular, o sea, diferenciación celular a partir de un huevo fecundado, que es el llamado cigoto, y organiza los diversos tipos de células en tejidos y órganos. Ya esto es la morfogénesis y crecimiento. Y en segundo lugar, asegura la continuidad de la vida de una generación a la siguiente, o sea, la reproducción. Entonces, ¿cómo es el desarrollo embrionario? Específicamente del sistema nervioso central. Eso lo vamos a ir tratando en el curso, pero quería que tuvieran una idea. El desarrollo del sistema nervioso central dura aproximadamente 8 semanas. Finaliza el desarrollo del sistema nervioso central cuando el embrión mide simplemente 30 milímetros de longitud desde el cráneo hasta los glúteos y pesa 2.4 gramos. Aquí inicia desde la semana 1 hasta la semana 8. Este es el desarrollo completo del sistema nervioso central. Esto se refiere al primer trimestre de una gestación. Ya segundo y tercer trimestre de una gestación ya es crecimiento, desarrollo, especialización y demás, que no termina aquí. El desarrollo del sistema nervioso central no termina aquí durante las 8 semanas. Aquí solamente se forma un sistema nervioso central arcaico, por decirlo de alguna manera. Las demás semanas que restan son crecimiento y desarrollo, incluso hasta luego en la vida extrauterina continúa el desarrollo del sistema nervioso central. Para describir entonces la formación del sistema nervioso central hay que pasar por varias etapas, que vuelvo a decir, se van a ir tratando en el curso, pero estas 3 etapas son la gastrulación, la neuralización y el establecimiento de las vesículas primarias y secundarias. ¿Qué es esto? Bueno, pues la gastrulación es un proceso que vamos a ir viendo mediante el cual este embrión adquiere 3 capas, o sea, se van formando 3 capas. Estas capas son las llamadas ectodermo, mesodermo y endodermo, que más adelante vamos a ir viendo. Y también en esta etapa de la gastrulación adquiere una orientación axial que ocurre en la 3ª semana del embarazo a partir de la implantación. ¿Qué es el ectodermo? Bueno, vamos a hablar de las 3 capas durante el curso, pero el ectodermo es la más importante. ¿Por qué? Porque de esta capa deriva entonces el sistema nervioso central y la piel. O sea, nuestro sistema nervioso central y nuestra piel, toda la que nos recubre, vienen del mismo origen. El mesodermo entonces dará origen a músculos, esqueletos, riñones y el aparato reproductor, y finalmente el endodermo originará glándulas endocrinas, pulmones, sistema digestivo e hígado. Pero aquí nos vamos a detener principalmente en el ectodermo, que es la que forma el sistema nervioso central. En esa imagen de ahí abajo es para ejemplificar cómo se ve el ectodermo. Si ven ahí, ectodermo en verde forma el cerebro y la piel. El cerebro no, disculpen, el sistema nervioso central y la piel, tanto el periférico. El mesodermo, entonces, como había dicho, se va a encargar de músculos, esqueletos, riñones y demás. Y ya el endodermo origina glándulas, pulmones y resto de órganos existentes. También en esta etapa, para que tengan una idea, se va a presentar el primer indicio de formación del sistema nervioso central, que es el llamado placa neural. O sea, en este tiempo se establece la placa neural. ¿Qué es la placa neural? Es lo más primitivo del sistema nervioso central. Se origina sobre la 3ª semana y es esa imagen que vemos ahí. No es una imagen de tejido vivo, es solo un dibujo. Pero bueno, para que tengan una idea, eso es lo que llamamos placa neural, que va a tener diferentes estructuras, las cuales vamos a ir tratando en el curso, por supuesto, pero quería que vieran cómo es el establecimiento de la placa neural. Y es en esta etapa, en la etapa de gastrulación.
Luego le sigue la neuralización, que es hacia el final de la tercera semana, cuando está concluyendo la gastrulación. O sea, no termina una y empieza la otra. Se va dando, va terminando la gastrulación y va comenzando la neuralización casi a la misma vez. ¿Y qué es? Bueno, pues que la placa neural sufre unos cambios que llevan a la formación del tubo neural, que vamos a ver qué es. Y dicho proceso recibe el nombre de neuralización. Si vemos en ese dibujo también, vemos la placa neural, como se ve, plana. Luego va sufriendo cambios que en el curso vamos a tratar, va uniéndose hacia el centro, formando un tubo hasta que al final queda conformado así, por eso se llama así, es un tubo que está formado, que deriva, como habíamos dicho, del ectodermo y termina siendo un tubo con un orificio en el centro y arriba la epidermis, la futura epidermis, o sea, la piel. Y de esta manera queda conformado, si ven en esa imagen, el tubo neural. Es un tubo que va a tener dos orificios a los que les vamos a llamar, si ven arriba, neuroporo craneal y neuroporo caudal. En medicina, cuando nos referimos a neuroporo, a las partes craneales, decimos que es hacia arriba. Y cuando nos referimos con términos como caudal, es hacia los pies. Entonces, así queda conformado el tubo neural, queda un orificio arriba, que es el neuroporo craneal, y un orificio que es el llamado neuroporo caudal. Y así queda conformado el tubo neural en la tercera semana de gestación. Entonces, antes de finalizar este cierre completo del tubo neural, se inicia una diferenciación macroscópica y esta va a dar lugar a, sobre todo es a nivel del extremo caudal, o sea, hacia el cráneo, hacia arriba, se va a dividir en diferentes vesículas. Y ya en la cuarta semana vamos a ver las vesículas primarias encefálicas. ¿Qué son estas? Bueno, son como ampliaciones, como se empieza a ampliar y va formando estructuras que son las llamadas prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo, que vamos a ver luego qué son. Y entonces en la quinta semana estas tres vesículas primarias derivan en 5 más, o sea, el prosencéfalo se va a dividir en telencéfalo, que no es más que como la parte primitiva de los hemisferios cerebrales. Este prosencéfalo, que es la vesícula esta en la cuarta semana, en la quinta va a derivar en telencéfalo y diencéfalo. El mesencéfalo se queda solamente siendo el mesencéfalo y el rombencéfalo se va a dividir en metencéfalo y mielencéfalo. Lo que resta del tubo neural entonces va a originar la médula espinal. Así va quedando en la cuarta semana 3 y en la quinta semana queda conformado ya las vesículas primarias y de ahí ya van a derivar todas las estructuras del sistema nervioso central que vamos a ver en el curso cuáles son. Esta imagen a mí me gusta mucho porque representa lo que le había enseñado anteriormente, pero cómo se ve la proyección en el embrión. Se ve, como le había dicho, el prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo en la cuarta semana y en la quinta semana acá vemos por los colores cómo se deriva en cada una y cómo queda al final en esta imagen de abajo conformado el sistema nervioso central con todas sus estructuras y su organización superior. Como le había dicho, la ontogenia o embriología no solo trata cómo es la formación, sino también nos explica cómo se van dando estas malformaciones del tubo neural. ¿Qué son las malformaciones del tubo neural? Bueno, se pueden dar por tienen varias etiologías que en el curso iremos viendo cuáles son las causas principales. ¿Qué es lo que pasa en estas malformaciones del tubo neural? Bueno, hay un cierre de los neuroporos, esos poros que le expliqué, que queda el neuroporo craneal y el neuroporo caudal. Entonces, ¿qué pasa aquí? Estos neuroporos se cierran, es una fase muy importante del desarrollo del embrión porque si no se realiza correctamente, entonces se producen esta variedad de malformaciones congénitas que vamos a ver. Pueden ser malformaciones por cierre prematuro del tubo o malformaciones por no cierre del tubo. Entonces, ¿cuáles son los principales fallos? Bueno, fallo en el cierre del neuroporo caudal hacia abajo, que producen malformaciones sobre todo en la médula espinal, que son las denominadas malformaciones o espina bífida, que vamos a tratar más adelante. Y otro fallo es fallo entonces en el cierre del neuroporo rostral o craneal hacia arriba, que produce entonces las malformaciones del encéfalo. Y la principal malformación que ocurre aquí es la anencefalia, que vamos a ver qué son. Como le he dicho, ¿cuál es la etiología de estas malformaciones del tubo neural? Bueno, son alteraciones del cierre del tubo. Estas pueden ser debidas, primero, a mutaciones genéticas.
Luego, entonces, a la intervención de factores ambientales que alteran el proceso de inducción y fusión del tubo. Sobre todo, los principales son la falta de hierro y la falta del ácido fólico. Por eso, sobre todo el primer trimestre de embarazo, los médicos insisten tanto en que las pacientes ingieran el ácido fólico. Lo ingerimos en la dieta, pero en este periodo donde hay tantos cambios se necesita un apoyo y es cuando indican el ácido fólico. De hecho, a una señora que quiera tener un hijo en los próximos casi 3 meses antes, el médico le indica que comience a tomar el ácido fólico, porque esta es una de las principales causas de fallo en la inducción o fusión del tubo neural. ¿Cuáles son entonces la que le hablaba, la anencefalia? ¿Qué es la anencefalia? Bueno, como lo ven ahí, es una imagen un poco dura, pero es así. La anencefalia es la ausencia de la bóveda craneal y de las cubiertas que recubren el cerebro. Se observa una masa de neuroglia, o sea, una masa de tejido cerebral remanente que prácticamente no es cerebro, con unas hemorragias expuestas, y esto lastimosamente es letal. El fallecimiento de estos niños que llegan a término, yo diría que ni semanas, días y hasta horas. Muchas veces cuando se detecta, porque llegar a esta fase ya, estos defectos congénitos, sobre todo uno tan grande como este, se detecta incluso desde los ultrasonidos del primer trimestre de embarazo. Entonces, muchas veces se le explica que es un feto que no es viable, que no va a estar vivo, esto no tiene solución, no hay manera de arreglarlo, y entonces muchas veces se decide, por ejemplo, yo vengo de un país que es Cuba, se decide muchas veces con consentimiento informado de la familia terminar con este tipo de gestación porque no tiene solución. Entonces, es un defecto dado por la ausencia de los huesos craneales y de tejido encefálico, y lo que puede existir es un remanente de tejido cerebral y una pobre formación del cráneo. En este dibujo que vemos acá, vemos la formación del cráneo de un recién nacido, y en este del lado derecho, entonces vemos la anencefalia. No hay bóveda craneal, no hay huesos que recubran, eso está totalmente abierto, y lo que creemos que es cerebro no es cerebro, es solo una masa de neuronas que están ahí, pero no es un cerebro. Este es la expresión máxima de un defecto del tubo neural, sobre todo del neuroporo craneal hacia arriba. Y las otras entonces son las espinas bífidas, que pueden ser abiertas o cerradas. Las abiertas es una espina bífida quística o mielodisplásica que se caracteriza porque hay un defecto del cierre de la piel y de los arcos posteriores de la vértebra y la médula. O sea, la columna vertebral no se formó bien, entonces ahí se exponen las estructuras que quedan conformadas dentro del raquis, o sea, dentro de la columna como tal. Es un fallo del cierre del tubo neural, como le había dicho, pero hacia abajo. Sin embargo, es a nivel, como le había dicho, a nivel del neuroporo posterior o caudal hacia abajo, y se produce a lo largo de los primeros 3 meses de gestación. En esta acá vemos un dibujo donde se ve cómo es la salida, parecido a una hernia, la salida de estructuras del sistema nervioso central, porque ahí la piel quedó expuesta o abierta y no se formó. En la de acá vemos entonces un dibujo de cómo se observa una espina bífida abierta. Observamos ahí en ese bebé cómo se exponen estructuras del sistema nervioso central como la dura madre, la columna, y es un saco compuesto de líquido cefalorraquídeo. Aclarar, estas malformaciones congénitas también se pueden detectar desde la vida intrauterina con un simple ultrasonido. ¿Cómo se clasifican? Como le había dicho, en espinas bífidas abiertas y cerradas. Aquí entonces vemos muestras de espinas bífidas abiertas, que su nombre va a estar en dependencia de las estructuras que salgan hacia afuera. Por eso vamos a ver meningocele o mielosquisis, que es una placa neural que está abierta, expuesta totalmente a la intemperie, hay líquido cefalorraquídeo que sale y hay un déficit neurológico completo por debajo de esa lesión. Y el fallo casi siempre en esta sucede antes del día 28 desde la formación. El mielomeningocele, entonces el tubo neural está casi cerrado, pero hay una zona quística, como vemos en esa foto de ese bebé recién nacido, epitelizada, que comunica con el espacio subaracnoideo, no sale líquido cefalorraquídeo aquí, y suele ser una alteración menor y sucede después de los 28 días de gestación. La otra es el meningocele, donde hay una falta del cierre del arco posterior, que en el curso vamos a hablar incluso de la anatomía de la columna vertebral, y entonces el contenido es únicamente líquido cefalorraquídeo y está cubierto por dura madre y piel.
Y la espina bífida oculta, entonces, es un fallo en la formación y cierre completo de las láminas de las vértebras, por lo que no se forma la apófisis espinosa. Más adelante vamos a ver qué es la estructura anatómica de una vértebra para comprender esto. Y entonces, por sí solo no supone una afectación del tubo neural y aquí no hay ningún déficit neurológico. Muchas veces hay personas que llegan a la edad adulta sin saber que presentan una espina bífida oculta y con un simple rayo X, como vemos ahí, vemos que esa vértebra no se formó por completo y muchas veces ni tienen dolor ni nada y uno de casualidad dice, ah, mira, descubrimos que tienes una espina bífida oculta. ¿Qué pasa? Que vamos a ver en el curso que hay muchas veces que el cuerpo humano es muy sabio y muchas veces en esta espina bífida oculta vemos estigma. ¿Qué son los estigmas? Son señales que nos dice el cuerpo de que algo está mal debajo. Casi siempre estas personas a nivel de esta espina bífida oculta presentan un lunar con un mechón de pelo, pueden presentar una mancha, pueden presentar sobre todo un lunar, casi siempre con un mechón de pelo y esto nos dice de que nos alerta si examinamos a este paciente de que hay algo ahí. Entonces, también vamos a tratar qué son las estructuras anatómicas del sistema nervioso central. Bueno, el sistema nervioso central y sensorial es responsable de la percepción de procesos que tienen lugar dentro o fuera del organismo y de la comunicación interna y externa del organismo. Está conformado por el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central, a su vez, está conformado por el encéfalo, o sea, el cerebro y la médula espinal, formando una unidad estructural y funcional, puesto que se continúa uno con el otro. Y aquí vamos, sobre todo en el curso, vamos a profundizar en la célula, que es la unidad estructural y funcional sin la que el sistema nervioso central no funciona, que es la neurona. Entonces, el sistema nervioso central está formado por los nervios que provienen del encéfalo y la médula espinal, o sea, nervios craneales y nervios periféricos que se dirigen a la periferia ramificándose progresivamente, pero que vienen del sistema nervioso central. Entonces, la comunicación del sistema nervioso central con el resto del cuerpo se hace a través de estos nervios craneales y los nervios espinales. O sea, para que el sistema nervioso central responda ante un estímulo, necesitamos del sistema nervioso periférico. Necesitamos de estos nervios, de estos sentidos que van hacia las diferentes zonas del cuerpo y nos traen información. El sistema nervioso central, entonces hay que tener en cuenta que está envuelto por huesos, el cerebro por el cráneo y la médula espinal por las vértebras, y vamos a tratar también la anatomía y las patologías asociadas a lesiones a nivel del cráneo y de las vértebras que traen una repercusión sobre el sistema nervioso central y periférico. Entonces, entre el hueso y el sistema nervioso central encontramos las meninges craneales y espinales, que son unas capas que recubren todas estas estructuras, que también vamos a hablar de ellas, de cómo se forman y cuáles son las patologías asociadas. Y la superficie del encéfalo es gris, está determinada por células nerviosas localizadas en su superficie, y la médula es blanca, determinada por las prolongaciones de las células nerviosas que están aisladas por mielina. O sea, los axones son las prolongaciones de estas neuronas que van a estar forrados, por decirlo de alguna manera, de mielina, y vamos a ver los trastornos también que ocasionan daño en estos axones. Entonces, ¿para qué nos sirve el sistema nervioso? Bueno, su función principal es la comunicación neuronal y hay que tener en cuenta que recibe estímulos y los traduce en impulsos nerviosos, los cuales se conducen a centros nerviosos con el fin de percibir sensaciones y de iniciar reacciones motoras. Estas son las principales funciones del sistema nervioso central. ¿Cómo está organizado el sistema nervioso central? Bueno, de manera general, el sistema nervioso central, como le había dicho, está dividido: sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. ¿Cuál es la función del sistema nervioso central? Coordinar y gobernar el funcionamiento de todo el organismo. Está formado por el encéfalo y la médula espinal. A su vez, el encéfalo está protegido por este estuche de huesos que conforman el cráneo y comprende el cerebro, cerebelo, bulbo raquídeo, hipotálamo, tálamo y sistema límbico, que vamos a ir viendo en el curso cada estructura por separado y su integración. Y la médula espinal entonces está protegida por la columna vertebral. El sistema nervioso periférico entonces, ¿cuál es su principal función? Bueno, pues es la comunicación entre el medio externo e interno y el sistema nervioso central, y está dividido en el sistema nervioso somático, que lo vamos a ver también, y el sistema nervioso vegetativo o autónomo, que a su vez se divide en el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. De esta manera quedan conformadas las estructuras del sistema nervioso central que vamos a tratar en el curso.
Esto es la neuroanatomía, es desde el origen de las especies, comparando especies, hasta su formación y hasta su estructura definitiva y las patologías asociadas a cada estructura y sobre todo las patologías asociadas a los defectos del tubo neural que pueden tener una repercusión o tienen una repercusión en la vida extrauterina. De manera general, esto es lo que es la neuroanatomía y le invito a que en el curso se vaya profundizando cada estructura, cada patología y de manera general esto es la neuroanatomía. ¿Alguna duda o pregunta que tengan? Hay una pregunta en Facebook. ¿Qué relación tiene la neuroanatomía con la conducta violenta? Bueno, realmente esa pregunta tendría que verse en las patologías dependiendo la enfermedad que está afectando el sistema nervioso central. Me imagino que un trauma cráneoencefálico puede llevar a esto. No creo que un defecto del tubo neural como tal, pero sí los traumas y los daños, sobre todo en la región del sistema nervioso central, los traumatismos cráneoencefálicos. Esa sería realmente la... Okay. Si gustas que abra el micrófono, que puedan platicar, ¿no? Sí, si tienen alguna pregunta. Podemos escuchar. No, aquí en Facebook. Creo que no. Pues ya, sí. Pues si quieres cerrar. Bueno, pues vamos a ir tratando todas estas patologías y todos estos conceptos, que es un poco largo, pero en el curso se van a ir tratando una por una y todas las patologías asociadas. Perfecto, pues agradecemos mucho la asistencia y esta ponencia se me hace también muy interesante. Y bueno, como lo comentaba la doctora Elena, nosotros estamos configurando una serie de cursos, pero que no se están llevando a cabo como normalmente se ofertan pues, digamos, en diferentes lugares, ¿no? Lo estamos haciendo con un mecanismo distinto. Son cursos interactivos hechos o trabajados dentro de una plataforma educativa en la cual hay sesiones sincrónicas y asincrónicas, es decir, sesiones que son al momento o que se cargan posteriormente para que las puedan consultar en cualquier momento. Estamos haciendo desarrollo de contenido multimedia y créanme que este tipo del uso de las nuevas tecnologías con algunas alternativas estamos fortaleciendo mucho, ¿no? Tenemos ahorita el curso precisamente de neuroanatomía, el curso de daño cerebral, el curso de entomología forense y también los invitamos en el mes de junio. Tenemos un campamento forense sobre desapariciones forzadas. Es muy interesante. Estamos trabajando este campamento con COPEJU y también con Eureka Académica. Es un campamento pues presencial. Para quien quiera asistir, se van a dar becas y bueno, va a haber becas también para quienes estén interesados, ¿no? Entonces, bueno, son muchos temas, hay diferentes cursos y esperemos que sigan nuestra transmisión. La siguiente semana tenemos una conferencia de la maestra Melissa Linares sobre abuso sexual infantil y bueno, ojalá también puedan acompañarlos. Les agradecemos muchísimo su asistencia, les estaremos enviando todos los eventos que tenemos a sus correos electrónicos y bueno, también agradecemos mucho a quienes fueron nuestros ponentes el día de hoy. Bueno, como saben, van a estar dentro de los cursos. Acuérdense que si quieren su constancia, la pueden pedir, se les envía al día siguiente. Y también esta parte de, si estuvieron en esta conferencia, se puede trabajar un curso. Pero un porcentaje en el curso para que sea pues más económico para ustedes. Les agradecemos muchísimo y gracias a nuestros ponentes.